Este episodio es posible gracias a los donativos de nuestros escuchas. Ayúdanos a continuar. Gracias. Esto es el podcast de Historiografía Mexicana. Un espacio para la lectura en voz alta, para los libros de Historia de México. Conduce Pedro César Beas. Martín Luis Guzmán, sin duda, el gran ausente de este podcast, deuda que hoy mismo quedará saldada, nace en Chihuahua en 1887. Joven ya en la Ciudad de México, se une a figuras como Antonio Caso, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Pedro Enríquez Ureña, en el célebre Ateneo de la Juventud, un grupo que marcó una época en la vida cultural de este país y que le hemos dedicado ya algunos episodios en este podcast a varios de sus miembros. Tras los oscuros días de la Decena Trágica, publica El Honor Nacional, un impreso de oposición al régimen de Victoriano Huerta. Considerado uno de los pioneros de la novela revolucionaria, Guzmán fue escritor, periodista, diplomático, hombre de acción, cercano a Francisco Villa y poseedor de una de las plumas más brillantes de la primera mitad del siglo XX. Cultivó la novela, el ensayo, la crónica y desde luego se interesó en lo que aquí nos importa, la historia. En los próximos episodios de este podcast, porque este no será el único dedicado a don Martín Luis Guzmán, descubriremos algunos pasajes de su fascinante vida. Para esta entrega, la 145 del podcast Historiografía Mexicana, nos ocuparemos de un texto singular, poco común, atípico, digamos, dentro de la obra de Martín Luis Guzmán, publicado en Nueva York en 1918 bajo el título Mi amiga la credulidad. Este escrito es, en esencia, un homenaje lleno de admiración a su fiel compañera de trabajo, la máquina de escribir, a la que compara con la delicadeza y precisión de un instrumento musical. A lo largo de varios episodios de este programa de divulgación, se han leído en voz alta textos que, con toda probabilidad, fueron creados con una máquina de escribir. Pero este es el primero en el que presentamos un escrito en el que el autor, en este caso una figura clave de nuestra historia nacional, dedica algunas líneas al profundo vínculo emocional que sentía al enfrentarse al teclado de su adorada Remington, la máquina de escribir más popular en los tiempos de Guzmán, una época en la que los escritores comenzaban a dejar atrás la pluma y el papel para adoptar nuevas tecnologías, la máquina de escribir como herramienta indispensable para la creación. Vamos pues a la lectura en voz alta, un capítulo más del podcast Historiografía Mexicana, Martín Luis Guzmán y su máquina de escribir Remington. Soy Pedro César Beas, sean bienvenidos. Mi amiga la credulidad. Cuentan los biógrafos de Henry James que el ruido de la máquina de escribir Remington era fuente inagotable de inspiración para aquel consumado artista de la prosa inglesa. La noticia se ha divulgado y a esta hora las máquinas del fabricante aludido tienen gran demanda en el mercado. Yo, que no he querido ser menos que nadie, resolví desde luego deshacerme de mi vieja y fiel Underwood, a cambio de la cual, más una pequeña suma de ribete, he adquirido una Remington flamante y sonora. ¡Qué estruendo tan melodioso el suyo! El advenimiento de la nueva máquina ha producido en mi hogar toda una revolución. Ha transformado los métodos, ha cambiado las costumbres, ha modificado los caracteres
como tanto mi mujer como mis hijos opinaron, después de la primera audición, que no existe instrumento superior a la Remington para evocar las ocultas armonías. Hemos hecho a un lado la pianola y el fonógrafo. No nos acordamos de Beethoven ni de Caruso, y solo gustamos ahora de escuchar, a mañana y tarde, a los grandes maestros de la máquina de escribir. ¿Quién hubiera pensado nunca que es posible ejecutar a una y a dos manos en color rojo y en color azul, desde un canto de la Ilíada hasta una proclama de Marinetti? Música divina. Mucho, en verdad, depende de la interpretación. Cuando el pequeñuelo enfurece, cuando loco de rabia porque no le doy un potá u otra cosa por el estilo, hace retemblar los muros de la casa golpeando contra ellos la blanda cabecita, corro a donde está la máquina, la destapo apresuradamente y tecleo de memoria algún trozo de lo más clásico. The Sacred Fount, por ejemplo, que es mi predilecta. Y como siempre creí que los niños son unas fierecitas, tranquilo espero el resultado. Antes que el segundo párrafo comience, mi hijo se apacigua y se acerca, indeciso entre la risa y las lágrimas. En cuanto a mí personalmente, la influencia de la máquina no ha sido menos profunda. Suelo en las noches, particularmente desde que aprendí a interpretar a Apollinaire o a Max Jacob, apagar la luz de mi biblioteca, sentarme enfrente de mi Remington y ponerme a improvisar a oscuras. Es este un placer tan delicado y lleno de sorpresas, y tan fácil de practicar por lo demás, que nunca agradeceré lo bastante a los dos maestros franceses antes citados. Cuando, después de 1 o 2 horas de intensa improvisación, enciendo la lámpara y leo en la larga tira de papel las huellas alfabéticas de la sinfonía mecánica, mis ojos confirman las bellas cadencias que momentos antes embargaban mi oído. Entonces confirmo también el interés con que los vecinos de la casa toman mis conciertos nocturnos. Y me explico que los más entusiastas de ellos y los más atrevidos abran las ventanas fronteras a la mía, a pesar del crudo invierno, y me lancen a voz en cuello bravos que yo apenas distingo en mi arrobamiento musical. El ticli-ticlá de mi Remington enardece a unos tanto como las mejores arias de la Galli-Curci y sume a otros en esa contemplación interior que solo provocan el violín, el órgano y la orquesta. Parte de mis improvisaciones, la más accesible al vulgo, la mando a las revistas o a los grandes diarios. Algunas han causado sorpresa y otras verdadera estupefacción. Las revistas de los jóvenes las reciben siempre con aplauso caluroso. Las publicaciones de los viejos, las académicas, fingen no descifrar mis obras y las desprecian. Es el eterno disgusto por todo lo que ya no podemos aprender a hacer. Pero los jóvenes me siguen con tal ahínco que ya comienza a formarse una verdadera escuela. Ahora mismo anda la gente revuelta y enteramente en desacuerdo sobre la esencia distintiva de la nueva manera y el nombre que debe dársele. ¿Es un cubismo o un vorticismo de la literatura? ¿Sería eufórico llamarla remingtonismo? Mecanicismo, sin duda. Es el título que debiera ponérsele, si no fuera por las asociaciones deplorables que esa palabra puede despertar. Mi amiga la credulidad, de Martín Luis Guzmán. Este episodio fue posible gracias a las amables donaciones de nuestros escuchas. Al convertirte en mecenas de este podcast, fomentas la lectura y la divulgación de la historia de México. Visítanos
en historiografiamexicana.com.